Enterró viva a su esposa por accidente. El mensaje que recibió 10 años después lo llevó al borde de la locura. Carlos miró el reloj por enésima vez. Las 7:15 de la mañana. Ana seguía durmiendo, inconsciente de lo que estaba por suceder. Tomó un sorbo de su café, ahora frío, y se pasó la mano por el cabello entrecano. El silencio de la casa era opresivo, roto solo por el tic-tac implacable del reloj de pared. Vamos, Carlos. Es ahora o nunca, se dijo a sí mismo. Se levantó, sus rodillas crujiendo en protesta, y se dirigió al dormitorio. Ana yacía de espaldas, su cabello oscuro desparramado sobre la almohada. Por un momento, Carlos vaciló. No, murmuró. No puedo seguir así. Se acercó a la cama y sacudió suavemente el hombro de Ana. Cariño, despierta, dijo con voz tensa. Ana se removió, abriendo lentamente los ojos. ¿Carlos? ¿Qué hora es? Es temprano, pero tenemos que irnos. Te tengo una sorpresa. Ana se incorporó, frotándose los ojos. ¿Una sorpresa? ¿De qué hablas? Carlos forzó una sonrisa. Vístete. Te lo explicaré en el camino. Mientras Ana se preparaba, Carlos revisó su bolso por última vez. La pala, las cuerdas, los sedantes, todo estaba allí. Cerró la cremallera con manos temblorosas. ¿A dónde vamos?, preguntó Ana, apareciendo en la puerta de la habitación. Ya verás, respondió Carlos, evitando su mirada. Es un lugar especial. El viaje en coche fue tenso. Carlos conducía en silencio, sus nudillos blancos sobre el volante. Ana lo miraba de reojo, preocupada. Carlos, estás muy callado. ¿Está todo bien? Él asintió mecánicamente. Sí, sí. Solo, concentrado en la carretera. ¿Seguro que no quieres que conduzca yo? No, exclamó Carlos, sobresaltándola. Luego, más suave, no, gracias. Estoy bien. Después de una hora, Carlos detuvo el coche en un camino de tierra, rodeado de denso bosque. ¿Qué es este lugar?, preguntó Ana, mirando alrededor confundida. Carlos sacó una botella de agua de la guantera. Toma, debes tener sed. Ana aceptó la botella y bebió un largo trago. Gracias. Pero en serio, Carlos, ¿qué hacemos aquí? Carlos no respondió. Observó en silencio cómo los ojos de Ana comenzaban a perder foco. Carlos, me siento rara, murmuró Ana antes de desplomarse en el asiento. Con un suspiro tembloroso, Carlos salió del coche y abrió el maletero. Sacó la pala y comenzó a caminar hacia el bosque. Después de unos minutos, llegó a un claro donde la tierra había sido removida recientemente. Volvió al coche y sacó el cuerpo inerte de Ana. La cargó hasta el claro y la depositó junto al agujero que había cavado la noche anterior. Lo siento, Ana, susurró. Pero no puedo seguir viviendo así. Comenzó a cavar, ampliando el agujero. El sudor corría por su frente, mezclándose con las lágrimas que no podía contener. De repente, escuchó un gemido. Ana estaba despertando. No, 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 murmuró Carlos, acelerando su trabajo. Ana abrió los ojos lentamente, desorientada. ¿Carlos? ¿Dónde? Sus ojos se enfocaron en la pala, en el agujero, en el rostro desencajado de Carlos. El pánico la invadió. Carlos. ¿Qué estás haciendo?, gritó, intentando levantarse. Carlos soltó la pala y se abalanzó sobre ella, inmovilizándola. Lo siento, Ana. Lo siento mucho. Carlos, por favor. No hagas esto, suplicó Ana, forcejeando. No puedo más, Ana. No puedo seguir viviendo esta mentira. ¿De qué hablas? Carlos, me estás asustando. Carlos aflojó su agarre, sentándose junto a Ana. Su rostro era una máscara de dolor y culpa. Lo sé todo, Ana. Sé lo tuyo con Miguel. Ana palideció. Carlos, yo. No mientas más, gritó Carlos. Los vi. En nuestra cama, en nuestra casa. ¿Cómo pudiste? Las lágrimas corrían por el rostro de Ana. Lo siento, Carlos. Fue un error. Un terrible error. Por favor, podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia, podemos arreglarlo, interrumpió Carlos con una risa amarga. ¿Cómo se arregla algo así? ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? Dame una oportunidad, Carlos. Por favor. Haré lo que sea. Carlos se levantó, recogiendo la pala.
Es demasiado tarde, Ana. Llevo meses planeando esto. No puedo seguir adelante sabiendo lo que hiciste. Ana intentó ponerse de pie, pero sus piernas aún estaban débiles por el sedante. Carlos, por favor. Piensa en lo que estás haciendo. Esto no eres tú. ¿Y cómo sabes quién soy yo, Ana? Claramente no me conoces tan bien como creías. Te conozco, Carlos. Eres un buen hombre. No eres un asesino. Carlos hizo una pausa, la pala temblando en sus manos. Por un momento, Ana creyó que había logrado llegar a él. Tienes razón, Ana. No soy un asesino. Ana soltó un suspiro de alivio. Pero hoy me convertiré en uno, concluyó Carlos, golpeándola con la pala. Ana cayó al suelo, aturdida pero consciente. Carlos, no. Por favor. Carlos la arrastró hacia el agujero. Ana se resistía, arañando la tierra, aferrándose a las raíces. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!, gritaba Ana desesperadamente. Nadie puede oírte, Ana. Estamos solos aquí. Con un último empujón, Carlos logró meter a Ana en el agujero. Ella lo miraba desde el fondo, sus ojos llenos de terror y súplica. Carlos, por favor. Te amo. Podemos superar esto. Carlos tomó la pala y comenzó a arrojar tierra sobre ella. No. Carlos. No lo hagas, gritaba Ana, intentando trepar por las paredes del agujero. La tierra caía sobre ella, cubriendo sus piernas, su torso. Ana tosía y escupía, luchando por mantenerse a flote en el mar de tierra. Nuestros hijos, Carlos. Piensa en nuestros hijos. Carlos hizo una pausa. Les diré que los abandonaste. Que no pudiste soportar la culpa y te fuiste. No. Carlos. Te lo ruego. Pero Carlos siguió arrojando tierra. Los gritos de Ana se volvieron ahogados, desesperados. Su mano emergía de la tierra, aferrándose al aire, buscando ayuda. Carlos observó cómo los dedos de Ana se crispaban, se agitaban y finalmente quedaban inmóviles. Con las últimas paladas de tierra, cubrió por completo el cuerpo de su esposa. Se dejó caer de rodillas junto a la tumba improvisada, jadeando. El silencio del bosque era ensordecedor. Solo se escuchaba su respiración entrecortada y el ocasional canto de un pájaro, ajeno a la tragedia que acababa de ocurrir. Carlos miró sus manos, cubiertas de tierra y sangre. La realidad de lo que acababa de hacer lo golpeó como un mazo. «Oh, Dios mío», murmuró. «¿Qué he hecho?». Se levantó tambaleante y caminó hacia un árbol cercano. Se apoyó contra el tronco y vomitó violentamente. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y miró hacia la tumba. No había vuelta atrás. Ana estaba muerta, enterrada por sus propias manos. Él era un asesino. Carlos recogió la pala y comenzó a cubrir las evidencias. Alisó la tierra, esparció hojas y ramas sobre la zona. Trabajó mecánicamente, su mente en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de hacer. Cuando terminó, el claro parecía intacto. Nadie podría adivinar que bajo esa tierra yacía el cuerpo de Ana. Carlos volvió al coche, arrojó la pala en el maletero y se sentó tras el volante. Miró su reflejo en el espejo retrovisor. Sus ojos estaban vacíos, muertos. Encendió el motor y comenzó a conducir de vuelta a la ciudad. Tenía que pensar en una coartada, en que le diría a los niños, a la familia de Ana, a la policía cuando inevitablemente preguntaran por ella. Mientras conducía, las palabras de Ana resonaban en su mente. Carlos, por favor. Te amo. Podemos superar esto, pero ya era demasiado tarde. El amor había muerto, enterrado en ese claro del bosque junto con Ana. Carlos apretó el acelerador. Tenía una nueva vida por delante, una vida construida sobre una mentira y un crimen atroz. Pero era la única vida que le quedaba ahora. El coche se perdió en la carretera, dejando atrás el bosque y sus secretos. Carlos Valdés, el hombre que una vez fue, había muerto ese día en el bosque. En su lugar, emergía un asesino, un hombre capaz de enterrar viva a su propia esposa. El viaje de regreso a casa fue un borrón. Carlos condujo en piloto automático, su mente repitiéndose continuamente los eventos del día. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano de Ana emergiendo de la tierra, sus dedos crispándose en un último intento desesperado por sobrevivir. Cuando finalmente llegó a su casa, el sol ya se estaba poniendo. Las luces estaban encendidas,
Los niños debían haber regresado de la escuela. Carlos se quedó sentado en el coche durante varios minutos, respirando profundamente, preparándose para la actuación de su vida. Entró en la casa, forzando una sonrisa en su rostro. «Papá», gritó Sofía, su hija de 10 años, corriendo a abrazarlo. «¿Dónde está mamá?». Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Tu madre, ella, tuvo que irse de viaje urgentemente. Por trabajo». Martín, su hijo de 14 años, frunció el ceño. ¿Un viaje? Pero no dijo nada esta mañana. Fue algo de último momento, improvisó Carlos. Muy importante. Tanto que no pudo despedirse. ¿Cuándo volverá?, preguntó Sofía, sus ojos llenos de inocente curiosidad. Carlos tragó saliva. No lo sé, cariño. Podría tardar un tiempo. Esa noche, después de acostar a los niños, Carlos se sentó en la cocina con una botella de whisky. Bebió directamente de la botella, tratando de ahogar la culpa y el horror que amenazaban con consumirlo. El teléfono sonó, sobresaltándolo. Era María, la hermana de Ana. «Carlos, ¿está Ana contigo?». «No responde a mis llamadas». Carlos cerró los ojos, odiándose a sí mismo por la mentira que estaba a punto de decir. «María, Ana. Ana se ha ido». «¿Qué quieres decir con que se ha ido?». «Nos peleamos. Fue horrible. Descubrí que me estaba engañando». Hubo un jadeo al otro lado de la línea. «¿Qué?». «No, Ana nunca haría eso». «Lo hizo, María. Con Miguel, mi mejor amigo. Los vi juntos». «Oh, Dios mío». «Carlos, lo siento mucho. Pero, ¿dónde está Ana ahora?». «No lo sé. Tomó algunas cosas y se fue. Dijo que necesitaba tiempo para pensar». María guardó silencio por un momento. «Esto no suena como Ana. Ella nunca abandonaría a los niños así». «Yo tampoco lo creía, pero, Carlos, ¿estás seguro de que está bien?». «¿Y si le pasó algo?». Carlos sintió que el pánico crecía en su pecho. «Estoy seguro de que está bien, María. Solo necesita tiempo». Después de colgar, Carlos se quedó mirando el teléfono. Sabía que este era solo el comienzo. Pronto, más personas empezarían a hacer preguntas. La policía se involucraría eventualmente. Se sirvió otro vaso de whisky, sus manos temblando. ¿En qué se había convertido? ¿Cómo había llegado a este punto? Recordó el momento en que descubrió la infidelidad de Ana. Había llegado a casa temprano del trabajo, esperando sorprenderla. En cambio, fue él quien se llevó la sorpresa al encontrarla en la cama con Miguel. El dolor y la rabia que sintió en ese momento fueron indescriptibles. Pero incluso entonces, nunca imaginó que terminaría así. Carlos miró sus manos, las mismas manos que habían cavado la tumba de Ana, que la habían empujado a su muerte. ¿Cómo podría vivir consigo mismo después de esto? El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Martín estaba en la puerta de la cocina, mirándolo con preocupación. «Papá, ¿estás bien?». Carlos se secó rápidamente las lágrimas que no se había dado cuenta que estaba derramando. «Sí, hijo. Solo estoy preocupado por tu madre». Martín se acercó y puso una mano en el hombro de su padre. «Volverá, ¿verdad?». Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No lo sé, hijo. Las cosas son complicadas». «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó realmente?». Carlos miró a su hijo, debatiéndose entre la verdad y la mentira. Optó por una versión diluida de la verdad. «Tu madre cometió un error. Uno grande». Los ojos de Martín se abrieron con comprensión. «¿La engañó? ¿No es así?». «No, Martín. Fue al revés». Martín retrocedió, sacudiendo la cabeza. «No. Mamá nunca haría eso, hijo. A veces las personas que creemos conocer». «No», gritó Martín. «Estás mintiendo. Mamá nos ama». «Martín, por favor, baja la voz. Tu hermana está durmiendo». «Me da igual. ¿Dónde está mamá? Quiero hablar con ella». Carlos se levantó, intentando calmar a su hijo. «No puedes. Ella se fue». «No te creo. Mamá nunca nos abandonaría». En ese momento, Sofía apareció en la puerta, frotándose los ojos somnolientos. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritan?». Carlos miró a sus hijos, sintiendo que el peso de su mentira lo aplastaba. «Nada,
cariño. Vuelve a la cama, quiero a mamá, sollozó Sofía. Martín la abrazó, lanzando una mirada acusadora a su padre. Yo también, Sophie. Yo también. Carlos observó a sus hijos abrazados, llorando por una madre que nunca volvería. La culpa lo consumía, amenazando con hacerlo confesar allí mismo. Niños, yo. El timbre de la puerta lo interrumpió. Los tres se miraron, sorprendidos por la visita tardía. Quédense aquí, ordenó Carlos, dirigiéndose a la puerta. Al abrirla, se encontró cara a cara con Miguel, su supuesto mejor amigo y el amante de Ana. ¿Dónde está Ana?, preguntó Miguel sin preámbulos. Carlos sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Miguel entró sin ser invitado. No he podido contactarla en todo el día. No responde a mis llamadas ni mensajes. Baja la voz, siseó Carlos. Los niños están despiertos, me importa un bledo. ¿Dónde está Ana? Carlos cerró la puerta y enfrentó a Miguel. Se fue. Nos dejó. A todos. Miguel lo miró incrédulo. ¿Qué? No, eso es imposible. Ana nunca, ¿nunca qué? ¿Nunca me engañaría? Porque eso es exactamente lo que hizo. Contigo. El rostro de Miguel palideció. Carlos, yo, lo siento. No queríamos que las cosas fueran así, ¿no querían? Entonces, ¿cómo querían que fueran, Miguel? ¿Planeaban fugarse juntos? No, no es así. Fue un error. Un terrible error. Carlos se acercó a Miguel, su voz baja y peligrosa. ¿Un error? Acostarte con mi esposa fue un error. Carlos, por favor. Entiendo que estés enojado, pero, ¿enojado? No tienes idea de lo que siento, Miguel. En ese momento, Martín apareció en el pasillo. ¿Tío Miguel? ¿Qué haces aquí? Miguel miró a Carlos, luego a Martín. Yo, vine a buscar a tu madre. Papá dice que se fue, dijo Martín, su voz quebrada. Dice que nos abandonó. Miguel miró a Carlos con horror. ¿Eso les dijiste? Carlos se interpuso entre Miguel y Martín. Miguel ya se iba. No, no me voy hasta que me digas dónde está Ana. Te dije que se fue, gritó Carlos, empujando a Miguel hacia la puerta. Estás mintiendo, respondió Miguel, resistiéndose. Ana nunca haría eso. Los dos hombres forcejeaban en la entrada, mientras Martín observaba con una mezcla de confusión y miedo. Fuera de mi casa, rugió Carlos, finalmente logrando empujar a Miguel al exterior. Esto no ha terminado, Carlos, gritó Miguel desde el jardín. Voy a descubrir qué pasó con Ana. Carlos cerró la puerta de un golpe y se apoyó contra ella, jadeando. Cuando se dio la vuelta, vio a Martín mirándolo fijamente. Papá, dijo Martín con voz temblorosa. ¿Qué está pasando realmente? Carlos se deslizó hasta el suelo, enterrando su rostro entre las manos. Oh, Dios mío. ¿Qué he hecho? Martín se arrodilló junto a su padre. Papá, me estás asustando. Por favor, dime la verdad. Carlos levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación. Por un momento, consideró confesarlo todo. Pero el miedo pudo más que la culpa. Tu madre nos traicionó, Martín. A todos nosotros. ¿Con el tío Miguel? Preguntó Martín, su voz apenas un susurro. Carlos asintió. Los descubrí juntos. Y cuando los enfrenté, ella decidió irse. Pero, ¿por qué no se despidió? ¿Por qué no nos dijo nada? Supongo que no pudo enfrentarnos, mintió Carlos, odiándose cada vez más. Martín se sentó junto a su padre, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Crees que volverá? Carlos rodeó a su hijo con un brazo, luchando contra las lágrimas. No lo sé, hijo. No lo sé. Pasaron varios minutos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Martín habló. Papá, ¿qué vamos a hacer ahora? Carlos miró a su hijo, viendo en sus ojos la misma incertidumbre y miedo que él sentía. Vamos a seguir adelante, Martín. Juntos. Como familia. ¿Pero cómo? Sin mamá. Lo sé, hijo. Será difícil. Pero somos fuertes. Nos tenemos el uno al otro. Y a Sofía. Martín asintió lentamente. Le diremos a Sofía la verdad. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de todas las mentiras que tendría que mantener. No ahora. Es demasiado pequeña para entender. Tal vez,
tal vez cuando sea mayor. De acuerdo, dijo Martín. Te ayudaré con Sophie. Le diremos que mamá volverá pronto. Carlos sintió que su corazón se rompía un poco más. Su hijo, obligado a crecer demasiado rápido, a cargar con una mentira que ni siquiera conocía en su totalidad. Gracias, hijo, murmuró Carlos. Ahora, vamos a dormir. Mañana será un día largo. Mientras subían las escaleras, Carlos no pudo evitar mirar hacia atrás, casi esperando ver a Ana entrar por la puerta. Pero sabía que eso nunca sucedería. Ana estaba muerta, enterrada en el bosque por sus propias manos. Carlos acostó a Martín y luego fue a ver a Sofía. La niña dormía intranquila, abrazada a una foto de su madre. Con cuidado, Carlos le quitó la foto y la guardó en el cajón de la mesita de noche. Lo siento, mi niña, susurró, besando la frente de Sofía. Lo siento tanto. Finalmente, Carlos se dirigió a su habitación. Se detuvo en la puerta, incapaz de entrar. Los recuerdos de Ana, de su vida juntos, lo asaltaron. ¿Cómo podría dormir en la misma cama donde una vez compartieron su amor, donde luego la traición había ocurrido? Dando media vuelta, Carlos bajó las escaleras y se dirigió al sofá. Se tumbó, mirando al techo, sabiendo que el sueño no llegaría fácilmente esa noche. En la oscuridad de la sala, Carlos repasó los eventos del día. El viaje al bosque, la lucha, los gritos de Ana, la tierra cayendo sobre ella. Un sollozo escapó de su garganta. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podría vivir con lo que había hecho? Pero mientras el peso de su crimen amenazaba con aplastarlo, Carlos sabía que no tenía otra opción. Por sus hijos, por su familia, tendría que seguir adelante. Tendría que vivir con su secreto, con la culpa, con el conocimiento de que había enterrado no solo a su esposa, sino también una parte de sí mismo en ese bosque. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Carlos finalmente cerró los ojos, cayendo en un sueño intranquilo plagado de pesadillas de manos emergiendo de la tierra y gritos ahogados que lo perseguirían por el resto de sus días. El sol se filtraba por las cortinas cuando Carlos abrió los ojos. Por un momento, olvidó todo lo sucedido. Luego, la realidad lo golpeó como un martillo. Ana, murmuró, incorporándose en el sofá. El silencio de la casa era ensordecedor. Carlos miró el reloj, 7:15 de la mañana. Normalmente, a esta hora, Ana estaría preparando el desayuno, cantando suavemente mientras los niños se alistaban para la escuela, pero Ana ya no estaba. Y nunca volvería. Se levantó, sus músculos protestando por la noche en el incómodo sofá. Al pasar frente al espejo del pasillo, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada, ojos hundidos, barba incipiente, el peso de un secreto atroz grabado en cada arruga. Papá, la voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Mamá ya volvió. Carlos sintió que se le encogía el corazón. No, cariño. Mamá todavía está de viaje. Pero, ¿cuándo volverá?, insistió la niña, sus ojos llenos de esperanza. No lo sé, Sophie. Pero vamos, hay que prepararse para la escuela. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La ausencia de Ana era un agujero que parecía crecer con cada día que pasaba. Una tarde, mientras Carlos intentaba ayudar a Sofía con su tarea de matemáticas, sonó el timbre. Yo abro, dijo Martín, que estaba más cerca de la puerta. Carlos escuchó voces y luego Martín lo llamó. Papá, es la policía. Sintió que se le helaba la sangre. Con paso tembloroso, se dirigió a la puerta. Señor Valdés, preguntó una oficial de policía. Soy la detective Ramírez. ¿Podemos hablar un momento? Carlos asintió, incapaz de formar palabras. Es sobre su esposa, Ana Valdés, continuó la detective. Ha sido reportada como desaparecida. Desaparecida, logró decir Carlos. Pero ella nos dejó. Se fue de viaje. La detective Ramírez lo miró con escepticismo. Señor Valdés, según nuestros registros, su esposa no ha usado su pasaporte, tarjetas de crédito o teléfono en los últimos 3 meses. ¿Puede explicarnos eso? Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Yo no sé. Tuvimos una pelea. Ella se fue. Pensé que necesitaba tiempo, ¿y no le pareció extraño que no contactara a sus hijos en todo este tiempo? Carlos balbuceó, buscando una explicación creíble. Papá, interrumpió Martín, ¿qué está pasando? La detective Ramírez miró al chico.
¿Tú eres Martín? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu madre? Antes de que Martín pudiera responder, Carlos intervino: detective, preferiría que no interrogara a mis hijos. Si tiene más preguntas, podemos hablar en privado. La detective asintió. Muy bien. Señor Valdés, necesitaremos que venga a la comisaría para una declaración formal. Y probablemente querramos hablar con sus hijos en algún momento. Después de que la policía se fue, Martín se volvió hacia su padre. Papá, ¿qué está pasando realmente? ¿Dónde está mamá? Carlos se dejó caer en el sofá, sintiendo el peso de sus mentiras. Martín, es complicado. Deja de decir eso, gritó Martín. Quiero la verdad. La verdad es que tu madre nos abandonó, gritó Carlos, sorprendiéndose a sí mismo con la vehemencia de su mentira. Nos dejó, Martín. A todos nosotros. Martín retrocedió, lágrimas en sus ojos. Te odio, susurró antes de correr a su habitación. Carlos se quedó solo en la sala, el eco de las palabras de su hijo resonando en sus oídos. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios policiales, rumores de vecinos y miradas acusadoras. Carlos se sentía como si estuviera caminando por una cuerda floja, cada palabra, cada gesto, podría hacerlo caer. Una noche, mientras intentaba dormir en el sofá, aún no podía entrar en la habitación que compartía con Ana, escuchó un ruido en la cocina. Al investigar, encontró a Sofía sentada en el suelo, rodeada de fotos de Ana. «Sophie, ¿qué haces despierta?», preguntó suavemente. La niña levantó la mirada, sus ojos rojos de tanto llorar. «Extraño a mamá», sollozó. Carlos se sentó junto a ella, abrazándola. «Yo también la extraño, cariño. ¿Por qué nos dejó, papá? ¿Ya no nos quería?». Carlos sintió que se le rompía el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años algo que ni él mismo entendía completamente? A veces, Sophie, los adultos hacemos cosas que no tienen sentido. Pero estoy seguro de que tu mamá te ama mucho. Entonces, ¿por qué no vuelve? Carlos no tenía respuesta para eso. Solo pudo abrazar a su hija más fuerte, mientras sus propias lágrimas caían silenciosamente. Los meses se convirtieron en años. La investigación policial se enfrió, pero nunca se cerró completamente. Carlos vivía en un estado constante de ansiedad, esperando que en cualquier momento alguien descubriera su secreto. 5 años después de la desaparición de Ana, Carlos estaba en la cocina preparando la cena cuando Martín, ahora un joven de 19 años, entró. «Papá, tenemos que hablar», dijo con seriedad. Carlos sintió un escalofrío. «¿Qué pasa, hijo?». Martín puso un sobre en la mesa. «Me aceptaron en la universidad. En criminología». Carlos casi dejó caer el cuchillo que estaba sosteniendo. «¿Criminología?». «Sí», respondió Martín, mirando fijamente a su padre. «Quiero resolver casos de personas desaparecidas. Como mamá». Carlos se apoyó en la encimera, sintiendo que le faltaba el aire. «Martín, yo». «No, papá. Escúchame. Sé que hay algo que no nos has dicho sobre la desaparición de mamá. Y voy a descubrir qué es. Hijo, por favor. Han pasado años. Tenemos que seguir adelante». Martín golpeó la mesa con el puño. «No. No puedo seguir adelante. No hasta saber qué le pasó a mamá». En ese momento, Sofía entró en la cocina. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritan?». Martín miró a su hermana y luego a su padre. «Nada, Sophie. Solo estábamos discutiendo sobre mi elección de carrera». Carlos observó a sus hijos, dándose cuenta de cuánto habían crecido y cambiado en estos años. Sofía, ahora una adolescente de 15 años, se parecía cada vez más a Ana. Y Martín. Martín se había convertido en un joven determinado, impulsado por un deseo de verdad que Carlos temía. «Martín», dijo Carlos, tratando de mantener la calma, «entiendo que quieras respuestas. Pero a veces, las respuestas no son lo que esperamos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Martín, entrecerrando los ojos. Carlos suspiró. «Solo digo que, a veces es mejor dejar el pasado en el pasado». «¿Cómo puedes decir eso?», exclamó Sofía. «Es mamá de quien estamos hablando». «Lo sé, cariño. Pero han pasado 5 años. Tenemos que, ¿qué?». «Olvidarla», interrumpió Martín. «¿Es eso lo que has hecho, papá?». «¿La has olvidado?». Carlos sintió que la ira y la culpa se mezclaban en su interior.
Por supuesto que no. Pienso en ella todos los días. Entonces, ¿por qué no quieres que investigue?, presionó Martín. Porque tengo miedo, admitió Carlos, sorprendiéndose a sí mismo con la verdad de sus palabras. ¿Miedo de qué?, preguntó Sofía. Carlos miró a sus hijos, sintiendo el peso de 5 años de mentiras. Miedo de lo que puedan descubrir. Un silencio tenso llenó la cocina. Finalmente, Martín habló. Papá, ¿hay algo que no nos has dicho sobre la desaparición de mamá? Carlos cerró los ojos, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Debería confesar? ¿Decirles la verdad sobre lo que había hecho? Pero, ¿cómo podrían perdonarlo? ¿Cómo podrían siquiera entenderlo? Yo no sé todo lo que pasó, dijo finalmente. Pero sé que las cosas no son tan simples como parecen. ¿Qué quieres decir?, insistió Martín. Quiero decir que tu madre tenía secretos. Cosas que no nos dijo. ¿Cómo qué?, preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos. Carlos se pasó una mano por el cabello, buscando una manera de explicar sin revelar toda la verdad. Como el hecho de que estaba viendo a alguien más. Sofía jadeó. Martín apretó los puños. ¿Estás diciendo que mamá nos engañó?, preguntó Martín, su voz temblando de rabia. Carlos asintió lentamente. Lo siento. No quería que lo supieran así. ¿Con quién?, exigió saber Sofía. Carlos cerró los ojos. Con Miguel. El tío Miguel, exclamó Sofía. No. No es posible. Martín se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de shock y traición. ¿Por eso se fue? ¿Nos dejó por él? Carlos se acercó a sus hijos, deseando poder abrazarlos y protegerlos de la verdad. Pero sabía que era demasiado tarde para eso. No lo sé, mintió. Cuando los descubrí, ella se fue. Y no la he vuelto a ver desde entonces. Sofía comenzó a llorar. Martín la abrazó, mirando a su padre con una mezcla de dolor y sospecha. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, preguntó. Quería protegerlos, respondió Carlos. No quería que recordaran a su madre así. Martín se levantó, todavía abrazando a Sofía. Necesitamos tiempo para procesar esto. Carlos asintió, viendo cómo sus hijos salían de la cocina. Se quedó solo, el peso de sus mentiras aplastándolo. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Las imágenes de Ana, de aquel día en el bosque, lo atormentaban. Se levantó y fue al estudio, donde guardaba una caja con las pertenencias de Ana que no había podido tirar. Al abrir la caja, un aroma familiar lo golpeó, el perfume de Ana. Sacó una foto de ellos dos, sonriendo en unas vacaciones hace años. ¿Cómo habían llegado a este punto? Lo siento, Ana, susurró a la foto. Lo siento tanto. Un ruido lo sobresaltó. Al levantar la vista, vio a Martín en la puerta. Papá, dijo el joven. ¿Estás bien? Carlos intentó secarse las lágrimas disimuladamente. Sí, solo, recordando. Martín entró y se sentó junto a su padre. ¿La amabas? Con toda mi alma, respondió Carlos sin dudar. Entonces, ¿cómo pudiste perdonarla? ¿Cómo pudiste seguir adelante después de lo que hizo? Carlos miró a su hijo, viendo en sus ojos la misma lucha interna que él había enfrentado durante años. No la perdoné, Martín. No pude. ¿Qué quieres decir? Carlos tomó una respiración profunda. Quiero decir que el día que descubrí su infidelidad, algo dentro de mí se rompió. Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Martín se tensó. Papá, ¿qué hiciste? Por un momento, Carlos consideró decirle todo. Confesar su crimen, liberar el peso que había cargado durante 5 años. Pero el miedo a perder a sus hijos fue más fuerte. La confronté, dijo finalmente. Le dije cosas horribles. La acusé de destruir nuestra familia. Y luego ella se fue. ¿Y nunca intentaste buscarla?, preguntó Martín. Carlos negó con la cabeza. Estaba demasiado herido, demasiado enojado. Y cuando finalmente me di cuenta de mi error, era demasiado tarde. Martín se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Papá, todavía quiero estudiar criminología. Todavía quiero saber qué le pasó a mamá. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Martín, a veces es mejor no saber. No, papá, interrumpió Martín. Necesitamos saber. Por Sofía, por ti, por mí. Necesitamos cerrar este capítulo. Carlos miró a su hijo,
viendo en él la determinación que una vez había visto en Ana. Sabía que no podría detenerlo. Está bien, dijo finalmente. Pero prométeme que serás cuidadoso. Que no te obsesionarás con esto. Martín asintió solemnemente. Lo prometo, papá. Los días siguientes fueron tensos en la casa Valdés. Sofía apenas hablaba, pasando la mayor parte de su tiempo encerrada en su habitación. Martín se sumergió en la preparación para la universidad, investigando casos de personas desaparecidas en su tiempo libre. Una tarde, mientras Carlos preparaba la cena, Sofía entró en la cocina. Papá, ¿podemos hablar? Carlos apagó la estufa y se volvió hacia su hija. Claro, cariño. ¿Qué pasa? Sofía jugueteó con el dobladillo de su camiseta antes de hablar. He estado pensando, ¿crees que mamá alguna vez pensó en nosotros? ¿En mí? La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Oh, Sophie, comenzó, acercándose para abrazarla. Es solo que, continuó Sofía, con lágrimas en los ojos, no entiendo cómo pudo dejarnos. ¿No nos amaba lo suficiente? Carlos sintió que su corazón se rompía un poco más. Cada mentira que decía parecía cavar un agujero más profundo. Sofía, mírame, dijo, tomando el rostro de su hija entre sus manos. Tu madre te amaba más que a nada en este mundo. Nunca dudes de eso. Entonces, ¿por qué nos dejó? Sollozó Sofía. Carlos cerró los ojos, buscando las palabras correctas. A veces, los adultos cometemos errores. Errores terribles que lastiman a las personas que más amamos. Pero eso no significa que dejemos de amarlas. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Crees que algún día volverá? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y dolorosa. Carlos sabía que la respuesta era no, que Ana nunca volvería. Pero, ¿cómo decirle eso a su hija? No lo sé, cariño, respondió finalmente. Pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, nos tenemos el uno al otro. Tú, Martín y yo. Somos una familia. Sofía asintió lentamente y abrazó a su padre. Te quiero, papá. Yo también te quiero, mi niña, respondió Carlos, luchando contra las lágrimas. Esa noche, después de que los chicos se fueran a dormir, Carlos se sentó en el porche trasero con una botella de whisky. El peso de sus mentiras parecía crecer con cada día que pasaba. ¿Qué estoy haciendo, Ana?, murmuró al aire nocturno. ¿Cómo puedo seguir mintiéndoles? El silencio de la noche fue su única respuesta. Los meses pasaron y llegó el día en que Martín partió a la universidad. Mientras lo ayudaba a empacar, Carlos no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y temor. Recuerda, hijo, dijo mientras cerraban la última maleta, la universidad es para aprender, no solo para investigar la desaparición de mamá, completó Martín. Lo sé, papá. Me lo has dicho 1000 veces. Carlos suspiró. Es solo que me preocupo por ti. No quiero que te obsesiones con esto. Martín se sentó en la cama, mirando a su padre seriamente. Papá, ¿hay algo más que no me hayas dicho sobre mamá? Carlos sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir? No lo sé, respondió Martín, pasándose una mano por el cabello. Es solo que, a veces siento que hay más en esta historia. Algo que no encaja. Carlos se sentó junto a su hijo, luchando por mantener la compostura. Martín, ya te he contado todo lo que sé. Tu madre nos dejó. Fue doloroso, fue injusto, pero es la verdad. Martín estudió el rostro de su padre por un momento. ¿Estás seguro? Porque si hay algo más, necesito saberlo. No puedo irme a la universidad con dudas. Carlos sintió que el peso de su secreto lo aplastaba. Por un momento, consideró confesarlo todo. Decirle a Martín la verdad sobre aquella terrible tarde en el bosque. Pero el miedo a perder a su hijo fue más fuerte. No hay nada más, hijo, mintió, odiándose a sí mismo por cada palabra. Te lo prometo. Martín asintió lentamente. Está bien, papá. Te creo. El día de la partida de Martín llegó demasiado pronto. Mientras se despedían en el aeropuerto, Carlos abrazó a su hijo con fuerza. Cuídate, de acuerdo, dijo, su voz quebrada por la emoción. Lo haré, papá, respondió Martín. Y tú cuida de Sofía. Carlos vio cómo su hijo desaparecía entre la multitud, llevándose consigo la promesa de descubrir la verdad sobre su madre. Nunca se había sentido tan solo. Los meses siguientes fueron un desafío.
Sofía, ahora en su último año de secundaria, se volvió más retraída. Carlos luchaba por mantener unida a su familia fracturada mientras el peso de su secreto amenazaba con aplastarlo. Una noche, mientras cenaban en silencio, Sofía dejó caer su tenedor con un estrépito. «No puedo más», dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puedo seguir pretendiendo que todo está bien». Carlos dejó su propio cubierto. «Sofía, cariño». «No», gritó ella. «No me digas que todo estará bien. Nada está bien. Mamá se fue, Martín se fue, y tú ni siquiera pareces importarte». Las palabras de Sofía fueron como un puñal en el corazón de Carlos. «¿Cómo puedes decir eso?». «Por supuesto que me importa». «¿En serio?», desafió Sofía. «Porque pareces muy feliz de seguir adelante como si mamá nunca hubiera existido». Carlos se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «No tienes idea de lo que estoy pasando». «Entonces dímelo», gritó Sofía. «Dime qué está pasando realmente». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Carlos miró a su hija, viendo en ella el mismo dolor y confusión que él sentía. ¿Podría decirle la verdad? ¿Podría confesarle el horrible crimen que había cometido? «Sofía», comenzó, su voz temblando, «hay cosas sobre tu madre, sobre lo que pasó, que no entenderías». «Pruébame», desafió Sofía. «Ya no soy una niña, papá. Puedo manejar la verdad». Carlos se dejó caer de nuevo en su silla, sintiendo el peso de los años de mentiras. «La verdad es que tu madre no solo nos dejó. Ella». En ese momento, el teléfono sonó, interrumpiendo la confesión de Carlos. Con manos temblorosas, respondió. «Hola, señor Valdés», dijo una voz familiar. «Soy la detective Ramírez. Necesitamos que venga a la comisaría inmediatamente». Carlos sintió que se le helaba la sangre. «Ha pasado algo. Hemos encontrado nuevas evidencias en el caso de su esposa», respondió la detective. «Es urgente que hablemos». Carlos miró a Sofía, que lo observaba con una mezcla de confusión y preocupación. «Estaré allí en media hora», dijo antes de colgar. «Papá», preguntó Sofía. «¿Qué pasa?». Carlos tomó una respiración profunda. Era la policía. «Han encontrado algo sobre tu madre». Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa y un destello de esperanza. «¿La han encontrado?». «No lo sé, cariño», respondió Carlos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Tengo que ir a la comisaría». Mientras se preparaba para salir, Carlos no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de confesarlo todo. ¿Era esto una señal? ¿Una oportunidad para finalmente decir la verdad? ¿O, peor aún, habían descubierto su crimen? Con el corazón latiendo frenéticamente, Carlos se dirigió a la comisaría, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El peso de su secreto nunca había sido tan pesado como en ese momento, mientras se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus acciones de hace tantos años. El reloj de la comisaría marcaba las 10:15 de la noche cuando Carlos Valdés finalmente salió del interrogatorio. Su camisa estaba empapada de sudor y sus manos no dejaban de temblar. La detective Ramírez lo siguió hasta la puerta. «Señor Valdés», dijo ella, su voz profesional pero con un toque de compasión, «entendemos que esto es difícil para usted. Pero necesitamos que sea completamente honesto con nosotros». Carlos se volvió hacia ella, sus ojos cansados y atormentados. «Ya les he dicho todo lo que sé. Ana se fue. No he sabido nada de ella en 10 años». La detective lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de sus mentiras. «Las nuevas evidencias sugieren lo contrario, señor Valdés. Pero por ahora, puede irse a casa. Lo llamaremos si necesitamos más información». Carlos asintió mecánicamente y salió de la comisaría. El aire fresco de la noche lo golpeó, trayéndolo de vuelta a la realidad. ¿Qué nuevas evidencias habían encontrado? ¿Estaban cerca de descubrir la verdad? Al llegar a casa, encontró a Sofía esperándolo en la sala. «Papá», dijo ella, levantándose de un salto, «¿qué pasó? ¿Encontraron a mamá?». Carlos sacudió la cabeza, dejándose caer en el sofá. «No, cariño. Solo tenían algunas preguntas más». Sofía se sentó junto a él, sus ojos llenos de preocupación. «Papá, ¿qué está pasando realmente? Siento que hay algo que no me estás diciendo». Carlos miró a su hija, ahora una joven de 20 años,
tan parecida a Ana que a veces dolía mirarla. ¿Cómo podía seguir mintiéndole? Sofía, comenzó, su voz quebrada, hay cosas sobre tu madre, sobre lo que pasó, que son complicadas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, inclinándose hacia adelante. Carlos abrió la boca para hablar, pero en ese momento, su teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Con manos temblorosas, lo abrió. El mundo pareció detenerse cuando leyó el contenido. La tierra no pudo silenciarme, Carlos. Sé lo que hiciste. Carlos dejó caer el teléfono como si quemara. Su rostro palideció y comenzó a hiperventilar. Papá, llamó Sofía, alarmada. ¿Qué pasa? ¿Quién era? Carlos no podía responder. Su mente era un torbellino de pánico y confusión. ¿Cómo era posible? Ana estaba muerta. Él mismo la había enterrado. ¿Quién podía estar enviando este mensaje? Papá, gritó Sofía, sacudiéndolo. Me estás asustando. Carlos parpadeó, enfocándose en su hija. Lo siento, Sophie. Es solo que recibí un mensaje extraño. ¿De quién?, preguntó ella, recogiendo el teléfono del suelo. No, gritó Carlos, arrebatándole el teléfono. No es nada. Probablemente solo spam. Sofía lo miró con sospecha. Papá, estás actuando muy raro. ¿Qué está pasando? Carlos se levantó, pasándose una mano por el cabello canoso. Nada, cariño. Estoy cansado. Ha sido un día largo. Voy a acostarme. Antes de que Sofía pudiera protestar, Carlos subió las escaleras y se encerró en su habitación. Se dejó caer en la cama, su mente dando vueltas. ¿Quién podía haber enviado ese mensaje? ¿Alguien sabía lo que había hecho? ¿O estaba perdiendo la cabeza? El teléfono volvió a sonar. Con el corazón en la garganta, Carlos miró la pantalla. Otro mensaje del mismo número. El bosque guarda secretos, Carlos. Pero yo los conozco todos. Un sollozo escapó de su garganta. Esto no podía estar pasando. Era imposible. De repente, alguien golpeó la puerta de su habitación. Papá, llamó Sofía. ¿Estás bien? Te escuché llorar. Estoy bien, respondió Carlos, tratando de controlar su voz. Solo necesito estar solo. Papá, por favor, insistió Sofía. Déjame entrar. Quiero ayudarte. Carlos miró la puerta, luego el teléfono en su mano. ¿Qué debía hacer? ¿Confesar? ¿Seguir mintiendo? Antes de que pudiera decidir, otro mensaje llegó. Tic-tac, Carlos. El tiempo se acaba. ¿Les dirás tú o lo haré yo? Con manos temblorosas, Carlos abrió la puerta. Sofía entró, su rostro una máscara de preocupación. Papá, ¿qué está pasando? Estás pálido como un fantasma. Carlos se sentó en la cama, sintiendo que el peso del mundo lo aplastaba. Siéntate, Sophie. Hay algo que necesito decirte. Sofía se sentó junto a él, tomando su mano. ¿Es sobre mamá? Carlos asintió lentamente. Sí. Es sobre lo que realmente pasó hace 10 años. Justo cuando iba a hablar, el timbre de la puerta sonó. Carlos y Sofía se miraron, sorprendidos. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó Sofía. Carlos se levantó, su corazón latiendo frenéticamente. No lo sé. Quédate aquí. Bajó las escaleras lentamente, cada paso pesado como plomo. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con la detective Ramírez. Señor Valdés, dijo ella, su expresión seria. Lamento molestarlo a esta hora, pero ha surgido nueva información. ¿Podemos pasar? Carlos notó entonces que la detective no estaba sola. Detrás de ella había un hombre que no reconoció. Yo, supongo, respondió Carlos, abriendo más la puerta. La detective y el hombre entraron. Sofía bajó las escaleras, curiosa por la visita tardía. ¿Qué está pasando?, preguntó ella. La detective Ramírez miró a Sofía, luego a Carlos. Señor Valdés, ¿podemos hablar en privado? Carlos asintió mecánicamente. Sofía, por favor, ve a tu habitación. No, dijo Sofía firmemente. No más secretos, papá. Quiero saber qué está pasando. La detective Ramírez intercambió una mirada con el hombre que la acompañaba. Muy bien. Señor Valdés, este es el doctor Jiménez.
Es un experto en análisis de suelos y botánica forense. Carlos sintió que se le helaba la sangre. ¿Botánica forense? El doctor Jiménez dio un paso adelante. Señor Valdés, hemos estado analizando muestras de suelo de varias áreas boscosas cercanas. Encontramos algo inusual. ¿Qué encontraron?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Evidencia de descomposición humana, respondió el doctor Jiménez. Y rastros de ADN que coinciden con el de su esposa. Sofía jadeó, llevándose una mano a la boca. ¿Qué? Pero eso significa que tu madre está muerta, completó la detective Ramírez suavemente. Y que su cuerpo fue enterrado en el bosque. Carlos se tambaleó, apoyándose en la pared para no caer. Esto no podía estar pasando. No así, papá, dijo Sofía, su voz temblando. ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? Antes de que Carlos pudiera responder, su teléfono sonó de nuevo. Con manos temblorosas, lo sacó de su bolsillo. Otro mensaje del número desconocido. Se acabó el tiempo, Carlos. La verdad siempre sale a la luz. Carlos dejó caer el teléfono, que se estrelló contra el suelo. La detective Ramírez lo recogió rápidamente. Señor Valdés, dijo ella, su voz ahora firme y autoritaria, necesito que me entregue su teléfono. Y necesito que nos diga exactamente qué pasó hace 10 años. Carlos miró a su alrededor, viendo los rostros acusadores de la detective y el doctor, la expresión de horror y traición en el rostro de Sofía. Supo que había llegado el momento. No había escapatoria. Yo la maté, susurró. Maté a Ana. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Sofía retrocedió, sacudiendo la cabeza en negación. No, dijo ella. No es cierto. Dime que no es cierto, papá. Carlos se dejó caer de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, Sophie. Lo siento tanto. La detective Ramírez se acercó, sacando sus esposas. Carlos Valdés está bajo arresto por el asesinato de Ana Valdés. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras la detective recitaba sus derechos, Carlos miró a Sofía una última vez. Perdóname, hija, suplicó, pero Sofía solo lo miró con una mezcla de horror y repulsión antes de salir corriendo de la habitación. Mientras lo esposaban y lo sacaban de la casa, Carlos no pudo evitar pensar en los mensajes. ¿Quién los había enviado? ¿Cómo sabían lo que había hecho? En la patrulla, camino a la comisaría, Carlos finalmente se quebró. Entre sollozos, comenzó a contar toda la historia. Cómo había descubierto la infidelidad de Ana, cómo la había llevado al bosque, cómo la había enterrado viva en un ataque de ira y celos. La detective Ramírez escuchaba en silencio, grabando cada palabra. Cuando Carlos terminó su confesión, ella habló. Señor Valdés, ¿tiene idea de quién pudo haber enviado esos mensajes? Carlos sacudió la cabeza. No lo sé. Pensé que estaba volviéndome loco. Que tal vez era el fantasma de Ana, vengándose. La detective lo miró por el espejo retrovisor. Los fantasmas no envían mensajes de texto, señor Valdés. Alguien sabía lo que usted hizo. Y usó ese conocimiento para presionarlo. Pero, ¿quién?, preguntó Carlos, desesperado. ¿Quién podría saberlo? En ese momento, el teléfono de la detective sonó. Ella respondió, escuchando atentamente antes de colgar. Bueno, dijo, volviéndose hacia Carlos, parece que tenemos la respuesta a esa pregunta. ¿Qué? ¿Quién?, preguntó Carlos, inclinándose hacia adelante tanto como las esposas le permitían. Su hijo, Martín, respondió la detective. Acaba de entregarse en la comisaría. Confesó haber enviado los mensajes. Carlos sintió que el mundo se detenía. ¿Martín? Pero, ¿cómo? Al parecer, continuó la detective, su hijo nunca dejó de investigar la desaparición de su madre. Estudió criminología, se especializó en casos de personas desaparecidas. Y finalmente, descubrió la verdad. Carlos se dejó caer contra el asiento, sintiendo que su mundo se desmoronaba por completo. No solo había perdido a Ana, sino que ahora había perdido a sus hijos también. ¿Qué he hecho?, murmuró, más para sí mismo que para la detective. Cometió un crimen terrible, señor Valdés, respondió ella. Y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias. El resto del viaje transcurrió en silencio.
Carlos, perdido en sus pensamientos, revivía cada momento de los últimos 10 años. Cada mentira, cada evasión, cada momento en que pudo haber dicho la verdad pero eligió no hacerlo. Al llegar a la comisaría, lo llevaron a una celda de detención. Mientras esperaba, escuchó voces familiares en el pasillo. «Quiero verlo», gritaba Sofía. «Necesito hablar con él». «Lo siento, señorita», respondió un oficial, pero su padre está bajo custodia. «No podemos permitir visitas en este momento». «Es mi padre», insistió Sofía. «Tengo derecho a verlo». Carlos se acercó a los barrotes, tratando de ver a su hija. «Sofía», llamó. «Estoy aquí». Sofía apareció en el pasillo, su rostro una máscara de dolor y confusión. «Papá», dijo, acercándose a la celda. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?». Carlos se aferró a los barrotes, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento, Sophie. Lo siento tanto. Yo no estaba pensando. Estaba tan enojado, tan herido que mataste a mamá», interrumpió Sofía, su voz temblando de rabia. «¿Qué nos robaste a nuestra madre?». «Sofía, por favor», suplicó Carlos. «Sé que lo que hice es imperdonable, pero...». «Tienes razón», gritó Sofía. «Es imperdonable. Te odio. Te odio por lo que hiciste». Con esas palabras, Sofía se dio la vuelta y salió corriendo, dejando a Carlos solo con su culpa y remordimiento. Horas más tarde, la puerta de la celda se abrió. La detective Ramírez entró, seguida por Martín. Carlos levantó la vista, viendo a su hijo por primera vez en meses. Martín estaba pálido, con ojeras pronunciadas y una expresión de profunda tristeza en su rostro. «Martín», susurró Carlos, levantándose lentamente. «Hijo, no me llames así», interrumpió Martín, su voz fría como el hielo. «Ya no soy tu hijo». La detective Ramírez intervino. «Señor Valdés, su hijo ha solicitado hablar con usted. Estaré aquí para supervisar la conversación». Carlos asintió, incapaz de apartar la mirada de Martín. «¿Por qué, hijo? ¿Por qué los mensajes?». Martín soltó una risa amarga. «¿De verdad tienes que preguntar?». 10 años, papá. 10 años de mentiras, de fingir que no sabías nada. ¿Tienes idea de lo que fue crecer así? Preguntándome cada día qué le había pasado a mamá. «Lo siento», murmuró Carlos. «Nunca quise que las cosas fueran así». «No quisiste», espetó Martín. «¿No quisiste matar a mamá? ¿O no quisiste que te descubriéramos?». Carlos se dejó caer en el banco de la celda, enterrando su rostro entre sus manos. «No lo sé, Martín. No lo sé». «Bueno, yo sí sé», dijo Martín, acercándose a los barrotes. «Sé que pasé los últimos 5 años de mi vida investigando la desaparición de mamá. Sé que cada pista, cada evidencia, me llevaba de vuelta a ti. Y sé que cuando finalmente descubrí la verdad, sentí que mi mundo se desmoronaba». «¿Cómo?», preguntó Carlos, levantando la mirada. «¿Cómo lo descubriste?». Martín sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a través de los barrotes. Con esto, Carlos abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una serie de fotografías aéreas del bosque donde había enterrado a Ana. «Análisis de imágenes satelitales», explicó Martín. «Mostré patrones de crecimiento anormal en la vegetación. Consistente con un cuerpo enterrado». Carlos sintió que se le revolvía el estómago. «Dios mío, no invoques a Dios ahora», dijo Martín con desprecio. «No después de lo que hiciste». La detective Ramírez, que había estado observando en silencio, intervino. «Martín, entiendo tu dolor, pero necesito preguntarte, ¿por qué los mensajes? ¿Por qué no viniste directamente a nosotros con esta evidencia?». Martín miró a la detective, luego a su padre. Quería que confesara. Quería que sintiera aunque sea una fracción del miedo y la angustia que mamá debió sentir. Quería que sufriera. Carlos levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo lograste, hijo. He estado sufriendo desde el día que hice lo que hice». «No es suficiente», dijo Martín, su voz quebrándose. «Nunca será suficiente». En ese momento, se escucharon pasos apresurados en el pasillo. Sofía apareció, jadeando, sus ojos rojos e hinchados. «Martín», gritó, corriendo hacia su hermano. «¿Es cierto?
¿Tú enviaste los mensajes? Martín abrazó a su hermana, asintiendo en silencio. Sofía se apartó, mirando a su hermano y luego a su padre. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron hacernos esto? Sophie, comenzó Carlos, yo soy el único culpable aquí. Martín solo. No, interrumpió Sofía. No te atrevas a defenderlo. Tú mataste a mamá, y él jugó con nuestras mentes. Nos mintieron. Los dos. Martín intentó tomar la mano de su hermana. Sofía, por favor. Tenía que hacerlo. Tenía que descubrir la verdad. Sofía retrocedió. ¿A costa de qué, Martín? ¿De destrozar lo poco que quedaba de nuestra familia? La detective Ramírez intervino nuevamente. Entiendo que esto es difícil para todos, pero necesitamos procesar a ambos. Señor Valdés, usted será acusado de asesinato en primer grado. Martín, obstrucción a la justicia y manipulación de evidencia. ¿Qué? Exclamó Sofía. No pueden arrestar a Martín. Él solo estaba tratando de ayudar. Lo siento, dijo la detective, pero la ley es clara. Martín retuvo información crítica en un caso de asesinato. Carlos se levantó, acercándose a los barrotes. No, dijo firmemente. Detective, Martín no tiene la culpa. Yo lo obligué a guardar silencio. Lo amenacé. Martín miró a su padre, sorprendido. ¿Qué estás haciendo? Lo correcto, por una vez, respondió Carlos. Luego, dirigiéndose a la detective, tengo una confesión completa que hacer. Sobre el asesinato de Ana y sobre cómo manipulé a mis hijos para que guardaran silencio. La detective Ramírez miró a Carlos con escepticismo. Señor Valdés, ¿está seguro de lo que está diciendo? Completamente, respondió Carlos. Escribiré y firmaré una confesión detallada. Pero con una condición, que dejen en paz a mis hijos. Ellos son víctimas en todo esto. Sofía y Martín intercambiaron miradas de confusión y sorpresa. Papá, comenzó Sofía, ¿qué estás haciendo? Carlos miró a sus hijos, una triste sonrisa en su rostro. Lo que debía hacer hace 10 años, protegerlos. La detective Ramírez asintió lentamente. Muy bien, señor Valdés. Tomaremos su declaración. Pero no puedo prometer nada sobre los cargos contra su hijo hasta que el fiscal revise el caso. Entiendo, dijo Carlos. Luego, mirando a sus hijos, Martín, Sofía, lo siento. Por todo. Sé que no merezco su perdón, pero espero que algún día puedan encontrar paz. Martín dio un paso adelante, sus ojos llenos de emociones conflictivas. Papá, no tienes que hacer esto. Yo, sí, tengo que hacerlo, interrumpió Carlos. He vivido con esta culpa durante demasiado tiempo. Es hora de enfrentar las consecuencias. Sofía, con lágrimas en los ojos, se acercó a los barrotes. Papá, te odio por lo que hiciste. Pero también te amo. Eres mi padre. Carlos extendió su mano a través de los barrotes, tocando suavemente la mejilla de su hija. Lo sé, cariño. Y los amo a ambos más de lo que puedan imaginar. La detective Ramírez se aclaró la garganta. Es hora, señor Valdés. Necesitamos tomar su declaración. Carlos asintió, dando un último vistazo a sus hijos antes de seguir a la detective. Mientras lo llevaban, escuchó a Sofía sollozar y a Martín consolarla. En la sala de interrogatorios, Carlos se sentó frente a un bloc de papel y un bolígrafo. La detective Ramírez lo observaba desde el otro lado de la mesa. Comience desde el principio, señor Valdés, dijo ella. Y no omita nada. Carlos tomó una respiración profunda y comenzó a escribir. Mi nombre es Carlos Valdés, y hace 10 años, maté a mi esposa, Ana. Mientras las palabras fluían, Carlos sintió como si un peso se levantara de sus hombros. La verdad, tan largo tiempo enterrada, finalmente salía a la luz. Y aunque sabía que pasaría el resto de su vida en prisión, por primera vez en una década, sintió que podía respirar. Afuera, en el pasillo de la comisaría, Martín y Sofía se abrazaban, unidos en su dolor y confusión. ¿Qué vamos a hacer ahora?, susurró Sofía. Martín apretó el abrazo. No lo sé, Sophie. Pero lo haremos juntos. Mientras los hermanos se consolaban mutuamente, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. Un nuevo día amanecía, trayendo consigo la promesa de verdad, justicia y, tal vez, algún día, sanación. En la sala de interrogatorios,
Carlos terminó su confesión con una última línea. A mis hijos, Martín y Sofía, lo siento. Por todo. Espero que algún día puedan encontrar en sus corazones la fuerza para perdonarme, aunque yo nunca podré perdonarme a mí mismo. Firmó el documento y se lo entregó a la detective Ramírez. Ella lo leyó rápidamente, asintiendo con gravedad. Señor Valdés, dijo finalmente, esto es una confesión completa de asesinato en primer grado. ¿Entiende las consecuencias de lo que ha escrito aquí? Carlos asintió. Lo entiendo, detective. Y estoy listo para enfrentarlas. La detective se levantó. Muy bien. Será trasladado a la prisión estatal para esperar su juicio. Tiene derecho a un abogado. ¿Desea que llamemos a alguien por usted? Carlos negó con la cabeza. No, gracias. Solo quisiera despedirme de mis hijos, si es posible. La detective lo consideró por un momento antes de asentir. Le daré 5 minutos. Llevaron a Carlos de vuelta al área de celdas, donde Martín y Sofía aún esperaban. Al verlo, ambos se acercaron a los barrotes. Papá, comenzó Martín, su voz quebrada, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué confesaste todo? Carlos miró a sus hijos, una triste sonrisa en su rostro. Porque ya era hora de decir la verdad. Ustedes merecen poder seguir adelante con sus vidas, sin el peso de mis mentiras. Sofía, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿qué va a pasar ahora? Iré a prisión, Sophie, respondió Carlos suavemente. Probablemente por el resto de mi vida. Pero ustedes tienen que seguir adelante. Vivir sus vidas, ser felices. ¿Cómo? Sollozó Sofía. ¿Cómo podemos ser felices después de todo esto? Carlos extendió sus manos a través de los barrotes, tomando las de sus hijos. Encontrando la fuerza el uno en el otro. Honrando la memoria de su madre. Y tal vez, algún día, encontrando en sus corazones la capacidad de perdonar. Martín apretó la mano de su padre. No sé si alguna vez podré perdonarte por lo que le hiciste a mamá. Pero gracias por decir la verdad al final. Carlos asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Los amo, hijos. Más de lo que puedan imaginar. Y lo siento. Por todo, la detective Ramírez se acercó. Es hora, señor Valdés. Carlos soltó las manos de sus hijos, dando un paso atrás. Cuídense el uno al otro, dijo. Y recuerden, a pesar de todo, su madre los amaba. Y yo también los amo. Mientras se lo llevaban, Carlos miró por última vez a sus hijos. Martín abrazaba a Sofía, ambos llorando en silencio. El peso de 10 años de mentiras y secretos finalmente se había levantado, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Afuera, el sol brillaba con fuerza, un nuevo día en pleno apogeo. Para Carlos, era el final de una vida de engaños y el comienzo de una de arrepentimiento. Para Martín y Sofía, era el inicio de un viaje hacia la verdad, la aceptación y, tal vez algún día, el perdón. La verdad, tan largo tiempo enterrada, había finalmente salido a la luz. Y aunque el precio había sido alto, la liberación que trajo consigo era innegable. El mensaje que había llevado a Carlos al borde de la locura había cumplido su propósito, la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había sido revelada. El eco de los pasos de Martín resonaba en el frío pasillo de la prisión estatal. Habían pasado 6 meses desde la confesión de su padre, y esta era la primera vez que se atrevía a visitarlo. Se detuvo frente a la puerta de la sala de visitas, su mano temblando ligeramente al alcanzar el pomo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó el guardia a su lado. Martín asintió, incapaz de formar palabras. El guardia abrió la puerta, y allí estaba Carlos, sentado al otro lado de una mesa de metal, sus manos esposadas frente a él. Hijo, dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. Martín se sentó lentamente, estudiando el rostro de su padre. Carlos había envejecido años en solo unos meses, su cabello ahora completamente gris, profundas arrugas marcando su rostro. No soy tu hijo, respondió Martín fríamente. No después de lo que hiciste. Carlos bajó la mirada. Lo sé. Y lo entiendo. Solo, gracias por venir. Se hizo un silencio incómodo, roto solo por el sonido distante de puertas cerrándose y guardias dando órdenes. Finalmente, Martín habló, ¿por qué lo hiciste? Carlos levantó la vista, confundido. Ya lo sabes. Te lo conté todo en mi confesión.
No, interrumpió Martín. No me refiero a por qué mataste a mamá. Me refiero a por qué confesaste. ¿Por qué decidiste decir la verdad después de todos estos años? Carlos suspiró profundamente. Porque era lo correcto. Porque ustedes merecían saber la verdad. ¿Y por qué? Porque ya no podía vivir con la culpa. Martín soltó una risa amarga. ¿La culpa? ¿Ahora te preocupa la culpa? Después de 10 años de mentiras, Martín, yo. No, gritó Martín, golpeando la mesa con el puño. Los guardias se tensaron, pero no intervinieron. No tienes derecho a sentirte culpable. No tienes derecho a buscar redención. Nos robaste todo. Todo. Carlos se encogió ante la furia de su hijo. Lo sé. Y lo siento. Más de lo que puedas imaginar. Martín se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo con rabia contenida. ¿Lo sientes? ¿Sabes lo que yo siento? Siento que cada recuerdo de mi infancia está manchado. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento feliz, todo es una mentira. No todo fue una mentira, susurró Carlos. Los amaba. A ti, a Sofía, a tu madre. No te atrevas a hablar de amor, espetó Martín. Si la hubieras amado, no la habrías. Se interrumpió, incapaz de decir las palabras. Carlos completó la frase por él, no la habría matado. Lo sé. Otro silencio cayó entre ellos. Martín luchaba por controlar sus emociones, mientras Carlos parecía hundirse más en su silla con cada segundo que pasaba. ¿Cómo está Sofía?, preguntó Carlos finalmente. Martín lo miró con incredulidad. ¿En serio me estás preguntando eso? ¿Cómo crees que está? Está destrozada. Apenas sale de su habitación. Tuvo que dejar la universidad. Su vida está en pausa porque su padre resultó ser un asesino. Carlos cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Lo siento. Por todo lo que les he hecho pasar. Tus disculpas no significan nada, respondió Martín. No pueden deshacer lo que hiciste. Lo sé, dijo Carlos. Pero son todo lo que tengo para ofrecer. Martín se levantó abruptamente. Pues guárdatelas. No vine aquí por tus disculpas. Entonces, ¿por qué viniste?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Martín se detuvo, su mano en el pomo de la puerta. Sin volverse, respondió, para verte. Para asegurarme de que estás aquí, pagando por lo que hiciste. Y para decirte que, pase lo que pase, nunca te perdonaré. Con esas palabras, Martín salió de la sala, dejando a Carlos solo con su culpa y remordimiento. Sofía estaba sentada en el sofá de la sala, hojeando un álbum de fotos familiares cuando Martín regresó a casa. Levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. ¿Cómo fue?, preguntó en voz baja. Martín se dejó caer en el sillón frente a ella. Horrible. No sé por qué fui. Sofía cerró el álbum y lo abrazó contra su pecho. Yo tampoco podría verlo. No todavía. No sé si alguna vez podré perdonarlo, dijo Martín, pasándose una mano por el cabello. ¿Y a mí?, preguntó Sofía, su voz apenas audible. ¿Podrás perdonarme a mí? Martín la miró, sorprendido. ¿A ti? ¿Por qué tendría que perdonarte? Sofía dejó escapar un sollozo. Por no darme cuenta. Por vivir felizmente mientras ella. Oh, Sophie, dijo Martín, levantándose para sentarse junto a su hermana y abrazarla. Nada de esto es tu culpa. Eras una niña. Tú también lo eras, respondió ella, enterrando su rostro en el hombro de su hermano. Y aún así, nunca dejaste de buscar la verdad. Martín apretó el abrazo. Y mira a dónde nos llevó eso. Tal vez hubiera sido mejor no saber. Sofía se apartó, mirándolo con incredulidad. ¿Cómo puedes decir eso? Mamá merecía justicia. Lo sé, dijo Martín, frotándose los ojos cansados. Es solo que, a veces desearía poder volver atrás. A cuando éramos felices. ¿Pero éramos realmente felices?, preguntó Sofía. ¿O solo vivíamos una mentira? Antes de que Martín pudiera responder, el timbre de la puerta sonó. Los hermanos intercambiaron una mirada de confusión antes de que Martín se levantara para abrir. En el umbral estaba Miguel, el antiguo mejor amigo de su padre y el hombre con quien su madre había tenido una aventura. ¿Qué haces aquí?, preguntó Martín, su voz fría. Miguel parecía incómodo.
Yo quería ver cómo estaban. Han pasado meses desde, bueno, ya saben. Estamos bien, respondió Martín secamente. Puedes irte, por favor, dijo Miguel. Solo quiero hablar. Sofía apareció detrás de Martín. Déjalo entrar, dijo en voz baja. Martín la miró sorprendido, pero se hizo a un lado. Miguel entró, sus ojos recorriendo la sala, deteniéndose en las fotos familiares que aún colgaban de las paredes. ¿Qué quieres, Miguel?, preguntó Martín, cruzándose de brazos. Miguel se sentó en el sillón, su postura tensa. Quería disculparme por mi papel en todo esto. Sofía se sentó frente a él, mientras Martín permaneció de pie, vigilante. ¿Tu papel?, preguntó Sofía. ¿Te refieres a acostarte con nuestra madre? Miguel se estremeció ante la crudeza de las palabras. Sí. Eso fue un error terrible, un error que le costó la vida a nuestra madre, espetó Martín. Lo sé, dijo Miguel, su voz quebrada. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. ¿Culpa?, preguntó Sofía. ¿Sabías lo que papá había hecho? Miguel negó con la cabeza vehementemente. No, lo juro. Nunca imaginé que Carlos sería capaz de eso. Pero sospechaste algo, ¿no?, presionó Martín. Después de que mamá desapareció, Miguel bajó la mirada. Yo tenía mis dudas. Pero quería creer que Ana simplemente se había ido. Que tal vez estaba conmigo en algún lugar. Sofía soltó un sollozo ahogado. Martín se acercó a ella, poniendo una mano protectora sobre su hombro. ¿Y nunca se te ocurrió decir nada?, preguntó Martín, su voz llena de desprecio. ¿Nunca pensaste en nosotros? En dos niños que habían perdido a su madre. Lo siento, dijo Miguel, lágrimas formándose en sus ojos. Fui un cobarde. Debí haber hecho más. Sí, debiste, respondió Martín. Pero no lo hiciste. Y ahora es demasiado tarde. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Finalmente, Sofía habló. ¿La amabas? Miguel levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Yo, sí. La amaba. Entonces, ¿por qué no luchaste por ella?, preguntó Sofía, su voz temblando. ¿Por qué la dejaste con papá si sabías que no era feliz? Miguel parecía destrozado. Porque ella no quería dejarlos. A ustedes. Sus hijos eran lo más importante para ella. Martín soltó una risa amarga. Y mira cómo le pagamos. Uno la mató y el otro tardó 10 años en descubrir la verdad. No digas eso, intervino Sofía. No fue tu culpa, Martín. ¿No lo fue?, preguntó Martín, su voz quebrada. Estudié criminología. Me obsesioné con casos de personas desaparecidas. Y aún así, no pude ver lo que estaba justo frente a mí. Miguel se levantó, acercándose a Martín. No te culpes. Carlos, tu padre, era muy inteligente. Supo cómo ocultar sus huellas. Martín retrocedió. No lo llames así. No es mi padre. No después de lo que hizo. Lo entiendo, dijo Miguel. Pero necesitan saber que nada de esto es su culpa. Ni tuya, ni de Sofía. ¿Y de quién es la culpa entonces?, preguntó Sofía. ¿Tuya? ¿De papá? ¿De mamá? Miguel suspiró profundamente. Supongo que todos tenemos nuestra parte de culpa. Yo por iniciar la aventura, Ana por, bueno, y Carlos por su reacción. Una reacción que terminó con nuestra madre muerta, espetó Martín. Lo sé, dijo Miguel. Y no hay nada que pueda decir para cambiar eso. Solo quería que supieran que lo siento. Y que si alguna vez necesitan algo, lo que sea, estoy aquí. Martín lo miró con desprecio. ¿Ahora quieres ayudar? Después de 10 años, Martín, intervino Sofía suavemente. Creo que deberíamos escucharlo. Martín miró a su hermana con incredulidad. ¿Estás de su lado? No estoy del lado de nadie, respondió Sofía. Pero necesitamos respuestas. Y tal vez Miguel pueda darnos algunas. Miguel asintió. Pregúntenme lo que quieran. Les diré todo lo que sé. Martín se dejó caer en el sofá, derrotado. Bien. Empieza por el principio. ¿Cómo comenzó todo esto? Miguel tomó una respiración profunda y comenzó a hablar.
Durante las siguientes horas, Martín y Sofía escucharon la historia de la relación entre su madre y Miguel, los problemas en el matrimonio de sus padres y los eventos que llevaron a aquella fatídica noche. Cuando Miguel terminó, el sol ya se estaba poniendo. Sofía tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, mientras Martín parecía estar luchando por procesar toda la información. Gracias por contarnos todo esto, dijo Sofía finalmente. No hace que las cosas sean más fáciles, pero al menos ahora entendemos un poco más. Miguel asintió. Lo siento. Por todo. Ojalá pudiera cambiar las cosas, pero no puedes, dijo Martín, levantándose. Nadie puede. Lo hecho está. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó Miguel. Martín y Sofía intercambiaron una mirada. No lo sabemos, respondió Sofía. Supongo que intentar seguir adelante, de alguna manera. Si necesitan algo, comenzó Miguel. Lo sabemos, interrumpió Martín. Gracias por venir, Miguel. Pero creo que es hora de que te vayas. Miguel asintió, entendiendo la indirecta. Se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Su madre los amaba más que a nada en este mundo. Nunca lo olviden. Con esas palabras, se fue, dejando a Martín y Sofía solos con sus pensamientos y emociones encontradas. Sofía fue la primera en romper el silencio. ¿Qué vamos a hacer, Martín? ¿Cómo seguimos adelante después de esto? Martín se sentó junto a su hermana, pasando un brazo sobre sus hombros. No lo sé, Sophie. Pero lo haremos juntos. Es lo que mamá hubiera querido. Sofía asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su hermano. ¿Crees que algún día podremos perdonar? A papá, Sofía asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su hermano. ¿Crees que algún día podremos perdonar? ¿A papá? ¿A Miguel? ¿A mamá? Martín suspiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. No lo sé, Sophie. El perdón es complicado. Especialmente en una situación como esta. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Martín habló de nuevo. Sabes, durante años, imaginé 1000 escenarios diferentes sobre lo que podría haberle pasado a mamá. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, pensé que papá podría ser capaz de... Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Sofía lo abrazó con más fuerza. Lo sé, susurró ella. Yo tampoco. Siempre pensé que era la hija perfecta, la esposa perfecta. Y ahora sabemos que era humana, completó Martín. Con defectos, cometiendo errores como todos. Sofía se incorporó, mirando a su hermano a los ojos. Pero eso no justifica lo que papá hizo, ¿verdad? Martín negó con la cabeza vehementemente. No, por supuesto que no. Nada puede justificar eso. Entonces, ¿por qué siento esta confusión?, preguntó Sofía, su voz quebrándose. ¿Por qué una parte de mí quiere entender a papá, quiere perdonarlo? Martín tomó las manos de su hermana entre las suyas. Porque es nuestro padre, Sophie. A pesar de todo, es el hombre que nos crió, que nos amó. Es natural sentirse confundido, pero también es un asesino, dijo Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mató a nuestra madre. ¿Cómo puedo siquiera considerar perdonarlo? Martín se pasó una mano por el cabello, claramente luchando con sus propias emociones. No sé si el perdón es algo que podamos otorgar ahora, o alguna vez. Pero lo que sí sé es que no podemos dejar que esto nos consuma. Sofía asintió lentamente. ¿Pero cómo? ¿Cómo seguimos adelante? Un día a la vez, respondió Martín. Y juntos. Somos todo lo que nos queda el uno al otro ahora. En ese momento, el teléfono de Martín sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Quién es?, preguntó Sofía. Es la detective Ramírez, respondió Martín, su voz tensa. Contestó la llamada, poniendo el altavoz. Hola, Martín, dijo la voz de la detective. Lamento molestarlos, pero tengo noticias que creo que deberían saber. Sofía y Martín intercambiaron una mirada de preocupación. ¿Qué pasa, detective?, preguntó Martín. Hemos encontrado los restos de su madre, dijo la detective, su voz suave pero profesional. En el lugar que su padre indicó en su confesión. Sofía dejó escapar un sollozo ahogado.
Martín la abrazó instintivamente, mientras luchaba por encontrar su voz. Entiendo, logró decir finalmente. ¿Qué sigue ahora? Necesitaremos que uno de ustedes venga a identificar formalmente los restos, respondió la detective. Sé que es difícil, pero es un paso necesario en el proceso. Martín cerró los ojos, tratando de controlar sus emociones. Yo lo haré, dijo. Sofía no tiene que pasar por eso. No, interrumpió Sofía. Quiero ir. Necesito verla. Despedirme. La detective Ramírez suspiró audiblemente. Entiendo. Si están seguros, pueden venir mañana a las 10 de la mañana a la oficina del forense. ¿Necesitan que envíe a alguien para llevarlos? No, gracias, respondió Martín. Podremos llegar por nuestra cuenta. Después de acordar los detalles, Martín colgó la llamada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mañana, murmuró Sofía. Mañana veremos a mamá por última vez. Martín asintió, incapaz de formar palabras. La realidad de la situación nos golpeaba con toda su fuerza. ¿Crees que deberíamos decirle a papá?, preguntó Sofía después de un momento. Martín la miró, sorprendido. ¿Por qué querríamos hacer eso? Sofía se encogió de hombros, insegura. No lo sé. Es solo que, a pesar de todo, él es quien nos ha estado criando todos estos años. Tal vez tiene derecho a saber. Martín se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. ¿Derecho? ¿Qué derechos tiene un asesino, Sofía? Lo sé, dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Es solo que, todo esto es tan confuso. Una parte de mí lo odia por lo que hizo, pero otra parte que, presionó Martín, volviéndose para mirarla. Otra parte recuerda al papá que nos leía cuentos antes de dormir, respondió Sofía, las lágrimas volviendo a sus ojos. Al papá que me enseñó a andar en bicicleta, que te ayudó con tus proyectos de ciencias. ¿Cómo puede ser la misma persona? Martín se dejó caer de nuevo en el sofá, el peso de las palabras de su hermana cayendo sobre él. No lo sé, Sophie. Supongo que las personas son más complicadas de lo que pensamos. Se quedaron en silencio por un largo rato, cada uno perdido en sus recuerdos y emociones conflictivas. Finalmente, Martín habló, mañana será un día difícil. Deberíamos intentar descansar. Sofía asintió, levantándose lentamente. Antes de irse a su habitación, se volvió hacia su hermano. Martín, prométeme algo, lo que sea, Sophie, prométeme que, pase lo que pase mañana, seguiremos juntos en esto. Que no me dejará sola. Martín se acercó a su hermana, abrazándola con fuerza. Te lo prometo, Sophie. Estamos juntos en esto, hasta el final. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir mucho. Los recuerdos de su madre, mezclados con la horrible realidad de su muerte, los mantuvieron despiertos hasta el amanecer. A la mañana siguiente, se prepararon en silencio para ir a la oficina del forense. Justo cuando estaban a punto de salir, Sofía tomó la mano de Martín. Espera, dijo. Creo que deberíamos llamar a papá. Decirle que encontraron a mamá. Martín la miró, sorprendido. ¿Estás segura? Sofía asintió lentamente. Sí. No por él, sino por nosotros. Necesitamos cerrar este capítulo, Martín. Y eso incluye enfrentar a papá, por última vez. Martín consideró las palabras de su hermana por un momento antes de asentir. Tienes razón. Lo llamaremos desde el coche. Mientras se dirigían a la oficina del forense, Martín marcó el número de la prisión. Después de varios minutos de espera y transferencias, finalmente escuchó la voz de su padre. Martín, dijo Carlos, su voz una mezcla de sorpresa y esperanza. Papá, respondió Martín, su voz fría. Sofía y yo queríamos que supieras que encontraron el cuerpo de mamá. Vamos a identificarla ahora. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Carlos finalmente habló, su voz estaba quebrada por la emoción. Gracias por decírmelo. Sé que no tenían que hacerlo. No lo hicimos por ti, interrumpió Martín. Lo hicimos por nosotros. Por mamá. Lo entiendo, dijo Carlos suavemente. Lo siento. Por todo. Martín cerró los ojos, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarlo. Tus disculpas no cambian nada, papá. No traen de vuelta a mamá. Lo sé,
respondió Carlos. Pero es todo lo que puedo ofrecer ahora. Eso y mi amor por ustedes, aunque sé que no lo merezco. Sofía, que había estado escuchando en silencio, tomó el teléfono de Martín. Papá, dijo, su voz temblando. No sé si algún día podremos perdonarte. No sé si queremos hacerlo. Pero gracias por decirnos la verdad al final. Oh, Sophie, sollozó Carlos. Los amo tanto a los dos. Espero que algún día puedan encontrar paz. Adiós, papá, dijo Sofía, antes de colgar. El resto del viaje transcurrió en silencio. Cuando llegaron a la oficina del forense, Martín tomó la mano de Sofía. ¿Estás lista?, preguntó. Sofía asintió, apretando la mano de su hermano. Juntos, dijo. Juntos, confirmó Martín. Y con eso, entraron al edificio, preparados para enfrentar la dolorosa realidad que los esperaba y para comenzar, finalmente, el largo proceso de duelo y sanación.